Entonces, hola Seri, ¿qué tal? Hola, bien, todo muy bien. Nuevamente aquí con mucho gusto para dar inicio al nuevo tópico. ¿Cómo estás tú? Sí, estoy bien, Gozo está bien, durmiendo como siempre. Sí, este tópico del narcisismo es um, muy importante para mí y para ti, pienso que sí, y en la vida. Y hemos estudiado y hablado, leído, hemos mirado videos de este tópico por 3 o 4 meses, tal vez. Tal vez sí, sí. Y la pregunta por esta grabación es, ¿qué es el narcisismo y cómo podemos identificarlo? Pero tendremos por lo menos, um, no sé cómo avanzar las diapositivas. Ok, aquí. Dos preguntas más. En el futuro, parte 2, ¿cómo podemos sobrevivir y escapar? Abuso. Mm, y 3, cómo podemos recuperar y prosperar después del abuso en el futuro. Sí, sí, va a ser muy bueno. Y es que es muy amplio esto, ¿no? Este tema, Sí, porque ahorita por lo que vamos a ver hay diferentes características que se pueden desarrollar en el narcisismo pero ¿qué o es narcisismo? técnicas, ¿verdad? Y sí, es muy apropiada la imagen que Sí, pusiste, porque es bueno también saber identificar entre narcisismo y egocentrismo. Y allí se nos dan al menos 5 maneras de identificarlo, ¿no? sí, Es bueno porque no podemos catalogar a una persona o a nosotros mismos eh, solo por lo básico que sabemos de la denominación narcisismo. sí, Pero sí, sí, normalmente es esa persona que sí incluye egocentrismo, pero de alguna forma ataca a las víctimas para manipularles, ¿no? sí. Y es un trastorno, Ujú. narcisismo. Y algunas personas piensan que es imposible que un narcisista puede cambiar y dejar de ser un narcisista o una narcisista. Ujú. Y como dijiste, podemos hacer cosas tóxicas o narcisistas sin ser un narcisista. Um, sí, 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 cuando no se hace de forma con mala intención, lo que quizás digamos o hagamos a otra persona, pues no lo es, ¿no? Y un narcisista siempre lo hará consciente, siempre, y y tratará de ser. para causar daño. Ujú, Oh, sí, perdóname. exactamente, sí, así es. Y tienes un comentario o una pregunta al respecto del espejo. Eh, ¿Podrías de alguna forma, darnos algún ejemplo de lo que sería, cómo actuaría un narcisista? Sí, que un narcisista no puede ver o aceptar la realidad de quién es. Sí, exactamente, y es como la foto que has puesto, ¿no? Sí, Eh, la persona narcisista se ve como alguien superior a los demás, ¿no? sí, pero realmente hay un raíz de vergüenza. Mm, sí, y parte de eso, pues tiene mucho que ver con el cómo fuimos criados desde pequeños, ¿no?
o los traumas de la niñez. Y allí es donde viene el desarrollo emocional detenido. ¿Crees que la mayoría de nosotros, de las personas, podamos tener algún grado de este tipo de desarrollo? Imagino que sí, porque aunque padres sean buenos, no son perfectos y también puede ser trauma causado por personas además de nuestros padres como maestros o familiares o vecinos o personas en la iglesia o cualquier cosa. Sí, y en apariencia pudiéramos vernos personas normales, ¿no? Como en la foto. O en el artículo um, que describe una persona normal con un trabajo, con un traje, maletín, responsabilidades, etcétera, etcétera, pero en un crisis, Ujú, si tenemos este problema, podemos regresar a este nivel del desarrollo y comportarse como un niño o una niña en crisis y llorar o explotar ujú, sí. en enojo o permitir abuso porque como niño permitimos abuso porque uh, era niño y no tenía poder. Entonces es un concepto muy importante. Sí, y que es bueno identificarlo también hasta en uno mismo para trabajar. Si tenemos eh, algún tipo de desarrollo emocional detenido, saberlo trabajar y identificar en qué momento, en qué circunstancias lo demostramos, ¿no? Sí, y por causa de problemas personal en mi trabajo, como 10 años atrás, comencé a estudiar este tópico de narcisismo y descubrí problemas en mi vida como, uh, como, como crecía. Y es muy importante, como dijiste, entender sí mismo y cómo puedes crecer y mejorar su vida. Pero también cuando entiendes lo que es narcisismo y todo y cada aspecto de narcisismo, vas a ver narcisismo y los hábitos en todos los lugares, en la familia, el trabajo, entre los amigos o en personajes en películas o programas. Y es imposible no ver estos cuando ya entiendes lo que es. Ujú. Y es importante para evitar continuar o comenzar relaciones tóxicas. Sí, por eso es un tema que vale la pena completamente estudiar, pero no quedarnos solo en una cosa, sino ampliar qué implica el narcisismo, qué lleva también a que nosotros algunas veces seamos víctimas también del narcisismo, ¿no? Y la mayoría de las cosas creo que vienen desde la infancia, algún tipo de trauma que Sí. crea eh, indefensión aprendida, por ejemplo, ¿no? O desamparo aprendido. Eh, explicas muy bien las ideas o los estudios que se han hecho. No sé si quisieras explicarnos alguno de los tres o los tres y por qué el término. Ah, sí, con el elefante es algo real en la vida, como en
en los circos o en países como Tailandia, donde usan elefantes para trabajar. Como bebé, un elefante es entrenado a obedecer y es controlado por una cadena y un clavo, Ujú, pero y es condicionado a obedecer su entrenador, su dueño, y aunque en el futuro como adulto es muy fuerte y puede tirar árboles de la tierra, etcétera, está en presión mental y piensa que no puede tirar la cadena o el clavo de la tierra o la cuerda atado a una silla plástica. Y esta es la vida por muchas personas. Como ujú, dijiste, problemas como adultos muchas veces o siempre han comenzado, tienen raíces en la niñez. Y pensamos que, oh, yo no puedo hacer esto, no puedo tener esto, no puedo mejorar mi vida, mi trabajo, mis amigos, mis relaciones. Tengo que quedar en este casamiento tóxico con este esta mujer o este hombre tóxico. Um, y es una prisión, una cárcel emocional o mental. Um, ujú. y con el perro fue un experimento en que pienso que en realidad fue un accidente, pero los perros pensaban que sería mejor, no sería diferente a saltar al otro lado porque había electricidad y estaban condicionados a aceptar la situación sin tratar de escapar. Y con los monos es un chiste realmente, pero es que en el principio, con el primer grupo, si un mono trate de subir la escalera para comer las bananas, los cientistas tierran, tierran um, agua por una manguera Ajá. a los otros y los otros por esto golpean el que estaba subiendo la escalera, etcétera, etcétera. Eventualmente al fin el grupo era completamente diferente del grupo primero, pero todavía estaban golpeando un mono nuevo quien estaba tratando de tomar las bananas, aunque al fin no había agua, el castigo de agua. Ujú, Y es como entrar en una situación, en una cultura, o en un trabajo, y como una persona nueva ver cosas locas y decir, ¿por qué ustedes hacen así? ¿Oh? Es como hacemos cosas así aquí. Y sí, son diferentes ejemplos de la indefensión aprendida, en que podemos aceptar situaciones tóxicas sin tratar de escapar las situaciones. y eso es muy triste, ¿no? Porque no necesariamente entonces tenemos que vivir algo para creer que no podemos cambiar las cosas. Como mencionaste, a veces ya es como cultural o ya se ha venido haciendo o creyendo eso, que entonces solo se pasa a las siguientes generaciones o grupo de personas y ya no intenta uno salir de ese patrón, ¿no? De esa, em, eh, de ese hábito. Y eso es triste, porque entonces lo desarrollamos sin haber vivido algo que nos hiciera creer
que no podemos hacerlo. Y en el caso de la niñez o de cuando uno es un bebé o un niño, si uno recibe todo el tiempo regaños, aún haciendo las cosas bien o esforzándose por hacerlas bien, el niño puede crecer así, ¿no? Pensando, bueno, es que nada de lo que haga va a ser bueno, nunca voy a poder eh, complacer a nadie, ¿no? Mm. Y puede uno crecer así hasta el grado de pensar que nada de lo que ocurra en nuestra vida, nada puede ser controlado por nosotros mismos. Y eso es un error. Sí, sí. Um, ah, la compulsión a la repetición. Para continuar la idea de lo que acabaste de decir, tengo una pregunta Mm, al respecto de el desamparo. um, el desamparo, ¿cómo es? ¿no? ¿Aprendido? Aprendido y también la compulsión a la repetición. Si, si tuvieras una amiga hablando a ti o quejando que su novio era fuera, que su novio fuera muy malo, abusivo en alguna manera, y ella estaba diciendo, oh, siempre es así para mí, cada novio es lo mismo, todos los hombres son malos, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tierras a ella? Es difícil porque estudios han comprobado, porque lo es, ¿no? Muchas veces nos pueden decir que estamos haciendo algo mal, pero si nosotros no lo creemos, entonces no podemos cambiar las cosas. Y en esta situación de tu pregunta, creo que yo intentaría hacer que ella encontrara las similitudes de cada relación, porque definitivamente hay algo en común de cada una de esas relaciones que ha tenido mi amiga, que la ha llevado a pensar que, que siempre va a encontrarse a alguien tóxico, ¿no? Por ejemplo, o a una persona mala. Pero la realidad es que ella ha seguido ese mismo, sí, le ha Pa- llevado seguimiento. Patrón Ajá, exactamente, ese mismo patrón. de escoger. Sí, porque es lo que es con lo que ha vivido. Ella tal vez piensa que así tiene que ser cada relación e inconscientemente busca lo mismo, va detrás de lo mismo. Del original patrón como su madre y padre. Podría ser un ejemplo, sí, sí. Sí. Y puede ser para hombres, mujeres, relaciones íntimas o profesionales. Sí, tenemos que mirar en el espejo y no para la culpa, pero para la responsabilidad de cambiar como podemos. Sí, sí, es bien importante. Y mencionaba a una psicóloga que es lo esencial, que la persona se dé cuenta de que está cayendo en ese patrón, ¿no? En ese mismo seguimiento, hábito. Sí, Una de las técnicas que, o tácticas que usan los manipuladores es precisamente este, ¿no? El gaslighting, la luz de gas. De hecho, hablábamos que es de las más peligrosas, pero ¿por qué razón se llama así? ¿Cuál es el, eh, eh, en estas fotos podemos ver escenas de una película muy antigua del 1944. El nombre es Gaslight y
ahora tenemos electricidad, pero en el pasado las luces usaban gas, Ujú. gaseo, como para, Gas. Ujú. para poder. Y el hombre es el esposo de la mujer, pero realmente él era un ladrón internacional, y su propósito en casarse con ella era solamente encontrar joyas escondidas en su casa, y él estaba jugando con ella para, para hacerse o ponerse loca, y un truco era manipular el nivel de gas. Y ella estaba diciendo, oh, ¿qué pasó con la luz? ¿Qué está pasando? El nivel está bajando y cambiando, y él dijo, oh, no, 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 es tu imaginación. Y eventualmente ella se puso loca. Y el Ujú. punto es, y entonces usamos este término por causa de la película Gaslight, luz de gas. Hacer gaslighting a alguien es tratar de robarle su realidad por mentiras y trucos. Sí, de lo más peligroso porque aunque solo es una película, pero literalmente puede pasar eso con una persona que, que en quien usan ese tipo de táctica. Es muy Puede común. volverse loca realmente, porque cree que la percepción que tiene de las cosas, el abusador, el manipulador, le hace creer que está totalmente equivocada de lo que ella ve o, o cree. Y entonces esto puede, sí, terminar en que la persona ya no crea en la realidad, no vea la realidad. Y gaslighting o gaslight es o era la palabra del año de 1922, del año pasado, porque es muy común, por lo menos en el mundo de anglohablantes, uh, hablar de esta cosa, porque Mm. en el mundo del narcisismo pienso que gaslighting es la cosa más importante a entender, porque es muy común y hay diferentes tipos de gaslighting. Pero ¿recuerdas algunas frases o preguntas o dichos típicos que una persona tóxica puede decir para hacer gaslighting? Perdón. Por ejemplo, yo nunca dije eso, es solo tu imaginación. O yo actúo así por tu culpa. O estás exagerando, no era para tanto. eh, Eres muy sensible. em, ¿Tienes algunas otras tú? Fue un chiste, relájate, nadie está de acuerdo contigo, siempre estás exagerando, así es la Ujú. vida, Así nunca pasaron las cosas, es tu imaginación, ¿no? tú me enojaste. Sí, sí, sí. Un tipo de gaslighting más extremo es Darvo. En inglés, DARVO, Deny, Attack, Reverse, Victim and Offender. Y en español, ¿qué es? Negar, atacar, invertir el papel de víctima y agresor. Sí, y también es muy peligroso porque incluso mencionaba la información que leíamos y los videos, que este tipo de abuso puede hacer que incluso los familiares o los amigos de la víctima crean crean todo lo contrario a la realidad. Y entonces la persona, la víctima,
puede llegar a estar completamente sola, porque ahora el agresor es quien tiene el favor de las personas, ¿no? De los familiares, los amigos, y puede ser también causar mucho daño a la víctima. Sí, sí, exactamente. Y tenemos que recordar, es muy importante que sea imposible o improbable que la narcisista va a cambiar, no podemos cambiarle. Ujú. Entonces, tener discusiones, conversaciones, luchas, no va a hacer nada. Y ellos son expertos desde niños o niñas de este tipo de comportamiento. Y nosotros somos novatos y tenemos que ser humilde y aceptar uh, que es así. Y como dijiste, que estamos normalmente solos. Y también Ujú. narcisistas tienen habilitadores y Ujú. monos voladores, ¿no? Sí. Para ayudarles en gaslighting, Darvo, etcétera. Um, un ejemplo puede ser como, uh, uh, además de decir, oh, si un narcisista ha golpeado su víctima, puede hacer como gaslighting y decir, oh, no ocurrió, es su imaginación o no te he lastimado o Darvo, oh, realmente fue tu culpa que yo te he golpeado porque tú me enojaste. Entonces es tu culpa. Y al fin, la víctima va a pedir disculpa. Ujú. Sí, sí, porque a lo mejor ya no hay otra opción, porque si la situación que llevó a quizás llegar a un tribunal, sí, para ver la situación, ¿no? Con algún abogado o algo así. Si lo que sucedió no hubo más testigos, difícilmente pueden creerle a la víctima. Si el agresor tiene tácticas bien estudiadas para hacer creer que las cosas no sucedieron como la víctima dice. Entonces, eso es lo difícil del Darbo, ¿no? Si no hay más testigos, si no hay personas que vieron lo que pasó, en cualquier momento la víctima puede pasar a ser vista como el agresor. Sí, y es casi imposible probar en un corte de justicia. Un ejemplo raro es la situación entre Johnny Depp, el actor, y su esposa Amber Heard, um, uh, en que ella realmente era la agresor, pero no, es casi imposible probar el abuso. Sí, sí. Y, y bueno, estamos hablando de situaciones que realmente son muy peligrosas, pero hay otra que también, porque puede confundir, no puede haber una buena comunicación, y este es el comportamiento pasivo-agresivo. Y creo que las tres ilustraciones, las tres imágenes son muy apropiadas, ¿no? Sí. Porque causa mucha confusión para la otra persona. ¿Y podrías darnos algún ejemplo de algún tipo de comportamiento pasivo-agresivo? Sí, puede ocurrir en familias o entre amigos o en el trabajo. Por ejemplo, si por cualquier razón tu jefe o jefa no te gusta y quiero que tu
tú quitas tu trabajo, dejas tu trabajo, Ajá, salgas, dejar. um, pero no, pero por razones de moneda, de dinero o legales, tu jefe no va a, ¿cómo se dice? Como a correrte o... Sí, él quiere o ella quiere que tú salgas. Ujú, Entonces, tu jefe puede comportarse en una manera pasiva, agresiva, por como no incluirte en los correos electrónicos, um, uh, darte demasiado trabajo, uh, hacer cosas pequeñas o grandes que sería difícil probar ujú, como humanos, recursos humanos, pero por día, mes por mes, tal vez año por año, hasta que tú dices, oh, tengo que salir, no vale la pena por mi salud y mi carrera. ujú. Sí, en este tipo de comportamiento nunca va a haber una conexión o coherencia entre lo que se dice con lo que se hace. Por eso también las otras personas no pueden darse cuenta de lo que nos están haciendo, ¿no? Porque a lo mejor puede ser un jefe que cuando estamos con más personas se comporta muy bien y parece estar de acuerdo con lo que decimos, pero de otras formas demuestra que está inconforme, que no está de acuerdo. Y entonces es muy confuso porque dice uno, bueno, me está diciendo que sí, que está de acuerdo conmigo o que me va a apoyar o que eh, me va a dar un mejor puesto, pero con sus acciones está demostrando que quiere todo lo contrario. Sí, puede ser otras cosas como siempre interrumpirse o no darse crédito por su trabajo, etcétera, etcétera. Um, Otra herramienta de narcisistas es el tratamiento del silencio. Sí, creo que algunas veces, yo creo todos hemos aplicado este tipo de tratamiento sin intención mala, porque a veces cuando estamos enojados con alguien, preferimos no hablar para, como dijeran la Biblia, no pecar con la lengua, ¿no? Sí. Para no herir a la otra persona. Entonces, a veces preferimos no hablarle a esa persona hasta tranquilizarnos para tener una buena comunicación y arreglar la situación. Pero en este caso, si lo hacemos constantemente, puede volverse un mal hábito, porque la persona simplemente le podemos dejar de hablar y no puede entender la razón, porque no se la vamos a dar, o al revés, no nos la dan, y entonces empezamos a sacar muchas conclusiones, qué hice mal, tal vez dije algo, hice algo, pero qué, no entiendo, y, y puede hacernos tener un mal día, ¿no? Oh, una mala vida. Pero sí, Una mala vida. es el punto. No es un acto de calmarse para tener una conversación madura y respetuosa. Es una herramienta tóxica para castigar y controlar la víctima. Sí, sí. ¿Has tenido alguna experiencia así con tratamiento del silencio? Um, no puedo pensar en una un buen ejemplo, pero puede ser en el trabajo o en la familia, simplemente ignorar las otras personas o una persona. ¿Y Que tú? pare-
Sí, que pareciera que no existe uno, ¿no? Que no está uno presente, porque a lo mejor la persona no dirige ni la mirada a uno mismo. Sí, Creo que sí, alguna vez eh, ha pasado, pero ¿y cómo eh, sentías? sí, es fea la sensación, ¿no? Sí. Un poco de enojo y también confusión, Tristeza. porque sí, intenta uno entender por qué parece que no existo en este momento, ¿no? Y hablando Y de existencias, sí, ¿cómo es diferente el ghosting de el tratamiento del silencio? allí sí definitivamente la persona desaparece, literalmente, Sí, como un fantasma, ¿no? sin rastro, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te parece un método maduro y crees que de alguna forma lo practiquen, lo hagan muchas personas en la actualidad, el ghosting? Pues con diferentes acciones pueden parecer similar entre víctimas y agresores, pero la diferencia es que la intención de la víctima es protegerse y escapar, y la intención Mm, del agresor es causar daño. Entonces, si una persona es en una relación abusiva y tiene que escapar sin rastro para salvar su vida, no es el ghosting, es, es una manera de sobrevivir. Es diferente. El ujú, ghosting es, sí, como inmadurez. Es, ujú, la otra sí, persona no vale la pena de explicar por qué no quiero continuar la relación. Y normalmente ghosting ocurre en relaciones amorosas. Pero pienso que es más común hoy en día porque por causa de las redes sociales es muy fácil encontrar más personas, comenzar más relaciones, um, quitar las relaciones. ¿Qué te parece? sí, podemos decir que entonces con tu explicación depende de la intención con la que hagamos ghosting, ¿no? O nos hagan ghosting. Y es como la manera más fácil de terminar una relación de cualquier tipo, puede ser de amistad, laboral, amorosa, pero creo que cuando no se hace de la forma correcta o por el motivo correcto, pienso que es la forma más inmadura de terminar una relación y que puede afectar a la víctima porque crea confusión en la persona. No entiende el por qué de la noche a la mañana la persona desapareció por completo de cualquier teléfono, redes sociales, em, sí, y causa mucha confusión. La persona puede pensar que fue su culpa y solo digo que, o pienso que es una forma muy inmadura de arreglar las cosas con alguien. Sí, porque también para debo decir, dejar o quitar una relación, Dejar, ajá. dejar una relación puede ser una cosa miedosa, entonces necesitas coraje para explicar algo, para explicar, no quiero continuar la relación, ¿por qué? Y escuchar la respuesta de la otra persona. Entonces, um, para no ser un cobarde, es mejor explicar presencial o por lo menos por un mensaje, pero algo, pero requiere coraje, ¿no? Sí, y como has dicho, si se pone en peligro la integridad de la persona al querer arreglar las cosas
frente a frente o de alguna otra forma, pues sí, ¿no? Quizás lo mejor sería solo desaparecer así de la faz de la tierra. Yo pienso que sería mejor tal vez explicar sus intenciones por un mensaje primero y después para presencialmente el mensaje para que no es una sorpresa. O vamos a cenar, disfrutar en la noche. ¿O qué es esto? ¿No quieres continuar la relación? No sé, pero es una idea. Ujú. Sí, aunque a veces los mensajes se pueden malinterpretar también, ¿no? A Sí, veces uno mismo le pone voz y gestos a la persona y sí, cuando todavía no la escuchamos. Entonces, eh, o- hay muchas tácticas, pero creo que una cosa que nos puede servir a todos es conocer, conocernos a nosotros mismos, ¿no? Nuestras emociones, lo que lleva a tener ciertas emociones. Y esto de la rueda de emociones, que también fue un tema muy interesante, ¿podrías decirnos cuáles son las principales emociones? sí. Um, en la púrpura, morado, ¿cómo se dice? Ujú. Sí, Tenemos morado. miedo, Ujú, rojo, ira, anaranjado, disgusto, verde, tristeza, amarillo, felicidad y azul, sorpresa. Y para cada uno hay más um, descripciones, pero miedo, ira, disgusto, tristeza, felicidad y sorpresa son las emociones, las 6 emociones principales. sí. ¿Y crees que sí sea necesario como cuando algo nos hace sentir no sabemos, ¿no? Que a lo mejor nos hace sentir ira, pero también decepción o tristeza, enfado. ¿Crees que sea bueno antes de hacer algo o decir algo a esa persona? ¿Crees que sea necesario primero que nosotros identifiquemos la emoción que nos causó y el por qué lo causó? Sí, porque este es el punto de la rueda de emociones es que podemos tener alfabetismo de emociones, ¿es correcto? Sí, Alfabetismo. sí. En vez de solamente decir, oh, estoy enojado, estoy triste, estoy feliz, como Ujú, 3 o 4 emociones, hay más niveles, como ira puede ser frustrado o irritado, o miedo puede ser herido o humillado, etcétera, o felicidad, ujú. optimista, inspirado, etcétera, etcétera, para identificar quiénes somos. Si, por ejemplo, fuimos, estuviéramos enfermos y, y, y fuimos o fuera al doctor, Fuéramos. fuéramos al doctor y, y el doctor solamente ten, tuviera como seis cosas que pudiera identificar. Sería un doctor horrible, ¿no? Sí, sí. Entonces, nuestros cuerpos son muy complicados, también nuestras emociones. Eh, uh, y nuestras emociones o heridas emocionales no desaparecen, no desaparecen. Tenemos que identificar las heridas, las emociones y procesarlos en una manera saludable y madura. Si tratamos de esconder nuestras emociones, vamos a tener problemas físicos, mentales, emocionales. Tal vez vamos a com- uh, com- uh, comportarnos en una manera pasivo-agresivo,
Ujú. pasivo-agresiva. Entonces es muy importante. Sí, sí, por eso creo que son temas que deberíamos de ver en la escuela, ¿no? Porque definitivamente conocer todo esto, conocernos también a nosotros mismos e identificar lo que sentimos puede llevarnos a tener mejores relaciones en la vida y a no caer también en relaciones peligrosas que pudieran arruinar por completo, ¿no? Nuestras emociones, nuestra persona, nuestro futuro. Entonces, es muy interesante y creo que es muy bueno conocer todo esto. Sí, y como dijimos al principio, hace como 3 o 4 meses que hemos hablado de este tópico y otros tópicos también. Y tenemos otros tópicos de narcisismo por el futuro, pero muchas gracias por ayudarme en este viaje y este estudio muy interesante e importante. Sí, siempre es un gusto y muy buen trabajo, de verdad, porque han sido diferentes tópicos, pero para todos tienes mucho vocabulario y muy buen uso del español, la gramática, así que muy bien, bien hecho. Igualmente, entonces, buen día, hasta la próxima. Gracias a Hasta la todo. próxima. Igual, gracias.